Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en el hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Muy buenas tardes, chicos. Estoy muy agradecido delante de Dios de poder estar acá con ustedes. De verdad es muy importante el poder escuchar la palabra, el poder estar juntos. Y hoy quiero compartir sobre un tema muy bonito. Sí, Dios siempre está con nosotros. Entonces, básicamente, mi predicación se basa sobre cómo Dios nos da todas las cosas y cómo Él está con nosotros, siendo lo más importante de nuestra vida. Para dar inicio, vamos a buscar San Mateo capítulo 6, el versículo 25. San Mateo capítulo 6, el versículo 25. Vamos a leer. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis la necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta el versículo 33 hemos leído. De verdad es muy interesante. Chicos, estando dentro de la iglesia, nosotros nos damos cuenta cómo Dios nos da absolutamente todas las cosas. Así cada uno de los pastores, de los tíos, hablemos de los evangelistas, de los seminaristas, somos entrenados bajo esta palabra. Dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, realmente nosotros no debemos preocuparnos por otras cosas que no sean el reino de Dios. Compartir la palabra, llevar el evangelio. Realmente, chicos, el evangelio es lo más importante en cada una
en cada uno de los aspectos de nuestra vida, el Evangelio es lo más importante. De esta manera, Dios quiere que nosotros aprendamos. Siendo el Evangelio el centro de todo, nosotros podemos ser muy felices. El pastor siempre dice, ¿verdad?, que él es muy feliz, que él está muy feliz, siempre está feliz. Entonces, ¿por qué? Porque el Evangelio es la felicidad, es el gozo. Dentro del Evangelio están todas las cosas. Entonces ahí usted ve a los tíos, ¿verdad?, y a los pastores y a todos, con todas las cosas. ¿Por qué? No porque estén interesados en eso, sino que al estar dentro del Evangelio y vivir por el Evangelio, Dios también da todas las demás cosas. Entonces eso es la principal enseñanza que yo quiero tocar esta tarde. Siendo Dios el centro, ¿cómo todo lo podemos tener? ¿Verdad? Dice por acá algo muy interesante. Las aves del cielo, el versículo 26, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros somos hijos de Dios. Siendo hijos de Dios, ¿acaso no valemos aún más? Entonces Dios también nos va a dar el alimento. Dios también nos va a dar todas las cosas. Entonces eso es algo que de verdad es muy bonito creerlo y conocerlo también. Como Dios es el centro y se encarga de todas las cosas. Sí. Ahora sí, yo estoy hablando del Evangelio, ¿verdad? Tal vez nos acompañan personas nuevas. Pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo. La obra de Jesucristo, la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Muchos hemos escuchado de esto, ¿verdad? Sí, Cristo murió en la cruz y ya. Pero el Evangelio es algo aún más grande. ¿Qué significa? En el Evangelio, eso es el poder de Dios. La justicia de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Un momentito. Romanos capítulo 1. Es versículo 16. Romanos capítulo 1, el versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, el Evangelio es poder de Dios. Oigan, el Evangelio es el poder de Dios. También dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es, imagínense, el poder de Dios. ¡Qué bonito! Pero ¿el poder de Dios en qué? Aquí al final dice, mas el justo por la fe vivirá. El justo. ¿Quién es justo? El justo es quien no tiene pecado, el quien no tiene nada de pecado. Pero toda la humanidad nace con pecado, ¿verdad? Todos nacen pecadores. Así la Biblia nos explica también. En Romanos capítulo 3, el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí nos explica, todos nacen con pecado. Pero, ¿por qué aquí entonces está hablando del justo? El justo es el que no tiene pecado. Pero ¿cómo esto puede pasar? ¿Cómo esto sucede? El poder de Dios es Jesucristo. ¿Pero qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino a quitar todo su pecado. Vamos a buscar San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. El versículo 29, vamos a leer. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo era el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Entonces, todo el pecado de nosotros, chicos, fue pasado a Jesús. Entonces, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, pone las manos en la cabeza de Jesús, ahí está pasando todo el pecado del mundo. Porque anteriormente, en el Antiguo Testamento, antes de que viniese Jesús, tenían que hacer un sacrificio. Entonces, ahí se ponían las manos en el corderito y se pasaba el pecado de las personas. Después esa cabrita era sacrificada. Y ahí las personas eran limpias del pecado por cierto tiempo. Pero hasta un año, nada más. Entonces eso no es perfecto. ¿Por qué? Porque cada año tienen que estar haciendo eso. Entonces Dios, amándonos tanto, ¿qué hizo? Envió a Jesús. Por eso aquí dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué dice cordero? ¿Qué les acabo de explicar? Antes de Jesús usaban un cordero, pero ese cordero era de aquí, de la tierra, ¿verdad? Pero Jesús no es de la tierra. Él es el Cordero de Dios que viene del cielo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios envía al Cordero de Él, a un Cordero perfecto. ¿Y ese Cordero qué hace? Quita el pecado del mundo. Entonces, anteriormente, el corderito de la tierra lo quitaba por un año nada más. Pero Cristo, ¿por cuánto tiempo quitó el pecado de nosotros? Les pregunto. Vamos a ver ahí en Zoom. Vamos a ver. No sé, están pensando. ¿Por cuánto tiempo? Vamos a buscar Hebreos, el capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Vamos a buscar. Dice, Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Entonces, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Antes se hacía una ofrenda de un corderito. Por eso solamente era un año. Pero Jesús se sacrificó por nosotros para siempre. Entonces, antes el pecado era perdonado por un año. Pero ahora, por Jesús, nuestro pecado es quitado para siempre. Por eso usted y yo no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque Cristo vino a quitar el pecado, como el Cordero de Dios. No un cordero de la tierra, sino un Cordero de Dios. Perfecto. Entonces, por eso usted no tiene pecado. Por eso yo no tengo pecado. Porque Cristo quitó todo el pecado. Para siempre. Así, de manera perfecta. Vamos a ver aquí en Hebreos también. El versículo 14, Hebreos 10, 14. Habla un poco más también de esa ofrenda de Cristo. ¿Y qué más hizo? Porque no solo nos quitó el pecado, también hizo algo más. Veamos. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice que nos hace perfectos también. Entonces, chicos, por eso nosotros somos justos. Por eso nosotros no tenemos pecado. Porque Jesús vino a quitar todo nuestro pecado. Pero yo no quiero que ustedes malentiendan, ¿sí? Vamos a poner las cosas claras. No tiene nada que ver con lo que usted y yo hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestra propia obra, no podemos jamás. Ustedes tienen que leer y poner atención. Bueno, tal vez algunos no saben leer, no hay problema. Si saben leer, lo leen. Si no, entonces pónganme en atención, ¿ok? Ya todos atentos. Esta parte es muy importante, ¿ok?
dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Dice que es por el cuerpo de Jesucristo, por Jesucristo, no por usted, no por la obra que nosotros hagamos. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos, chicos, no podemos hacer el bien. Pero Jesús puede, Jesús pudo y ya lo hizo. Entonces Jesús lo hizo ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces de esa manera nosotros tenemos que tener la confianza en que Dios hace las cosas perfectas, ¿verdad? Entonces si Dios envía a Jesús, ¿acaso lo va a enviar para hacer un sacrificio? ¿O va a hacer algo a medias? ¿Lo va a dejar ahí chueco? ¿Verdad que no? Lo hace perfecto. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A salvar al pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús vino. Entonces, ¿qué hizo? Nos salvó, nos quitó todo el pecado. Entonces, por eso nosotros libremente podemos decir, sí, Cristo cargó mi pecado. Yo soy limpio, soy justo. Amén. Amén. De esa manera, sin ningún temor, ya nosotros no somos pecadores. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Claro, si nosotros vemos nuestra obra, somos pecadores, sí, al vernos a nosotros mismos. Pero si vemos lo que hizo Jesús, somos justos. Amén. Vamos a buscar un versículo más en Romanos, capítulo 5. Es importante que todos estén en la Biblia, ¿ok? Eso es muy importante, por favor. Romanos capítulo 5, el versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, ¿quién es ese hombre? Ese es Adán, ¿verdad? Eso ya lo hemos explicado muchas veces. Por Adán y Eva, el fruto, no es una manzana, ¿ok? No me vengan a decir que es una manzana, no. La Biblia dice que es el fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Si no digan que es una manzana, por favor. Sí, ellos escucharon una voz diferente, comieron de ese fruto, entró el pecado a ellos. Entonces todos fueron constituidos pecadores por esa desobediencia, ¿verdad? Entonces aquí mismo lo dice. Es importante que pongan atención. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, entonces por ese hombre fuimos todos constituidos pecadores. Pero, dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese uno? ¿Quién obedeció? Jesús obedeció a la voluntad de Dios. Por eso murió en la cruz y pagó todo nuestro pecado. Cuando Él está en la cruz, así, ¿verdad? ¿Qué dijo? Consumado es. ¿Qué significa consumado? Se terminó, se acabó, ya no más. ¿Qué? El pecado. Todo el pecado del mundo. Entonces, por eso nosotros, ¿cómo podemos hablar aquí? Serán constituidos justos. ¿Cómo podemos hablar? Somos justos. ¿Por qué? Por el Evangelio, por el poder de Dios. Usted y yo somos justos. Amén. Amén. Qué dicha. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esto, en compartir, en la palabra, todo lo demás va a venir, chicos. Vamos a volver a San Mateo, capítulo 6, y ya vamos a terminar. O les hice buscar mucho en la Biblia. ¿Me perdonan? Está bien, ¿verdad? Sí, yo sé que me perdonan. Entonces, el versículo 33, San Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces todo, chicos, todo, cuando se enfoca en el Evangelio, en esta salvación, en compartir con los demás,
Dios se encarga de todo. Dios les va a dar todo a ustedes. No se preocupen. Simplemente enfocado en lo que Dios desea. De esa manera creamos. Mediante la iglesia, mediante los tíos, van a ser guiados. Ustedes van a ser personas que sirvan a Dios y muy felices. Amén. Bueno, chicos, ya es muy tarde. Tenemos la segunda reunión, ¿sí? No se vayan. Vamos a orar, ¿ok? Oremos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque usted esta tarde nos permite poder escuchar su evangelio, Señor. Cómo usted de una manera perfecta enviaba a Jesús, Señor, a cargar todo nuestro pecado. Padre, de esa forma usted nos constituye justos, Señor. Le damos gracias, Padre, porque usted envió a Jesús para que Él nos limpiara, Señor, completamente. De esta forma, Señor, le agradecemos mucho, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, chicos.